A mí me estrelló el carro, salí volando, estuve muerto como 25 minutos y ahí llegó lo que nosotros llamamos como un primer ángel porque nunca supimos quién fue. Cuando entró mi papá y me dio la mano y empezó pues todos los aparatos a titilar y todas las enfermeras se puso a llorar porque no entendían cómo estaba pasando eso y los médicos me lo decían es que usted para nosotros clínicamente no está. Tengo la Virgen del Carmen por un lado, que fue la que me salvó en el momento de cuando yo nací, y tengo por el otro lado el Señor de los Milagros, que fue el que pasó en este accidente. Me arrancaron la cadena para jalármela y quedó la medallita de la cruz pegada en mi piel. Se llevaron solo la cadena. Yo sí creo que lo mío fue netamente un milagro, fue netamente, digamos que el tema de la fe. El testimonio que ustedes van a escuchar en los próximos minutos es asombroso, increíble. Un hombre que estuvo muerto, según los médicos, según la ciencia, durante 25 minutos y que afirma que lo salvó un ángel y nos va a contar cosas increíbles, nos va a contar lo que sucedió en la clínica, nos va a contar lo que ha sucedido en su vida. Prácticamente un milagro, no prácticamente, es un milagro. Y por eso usted tiene que ver este podcast hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estamos aquí nada más y nada menos que con alguien que es muy conocido en toda América Latina, que lo conocen por las noticias, en entrevistas que ha dado, un milagro viviente, Daniel Klug Ortiz. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros en Historias Paranormales con Esteban Cruz. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y estar acá. Y Daniel, estás aquí para contarnos tu testimonio porque lo que has vivido es realmente asombroso. O sea, estuviste 25 minutos fallecido, estuviste en un accidente de tránsito realmente terrible, sobreviviste, eres un milagro viviente. Por favor, cuéntanos tu historia. Pero antes de eso, quería decirles a todos ustedes que si quieren ir con nosotros, porque queremos conocer los misterios del mundo antiguo, queremos ir a Egipto, queremos ver las pirámides, queremos estar en la Esfinge, en octubre queremos viajar allá. Si usted quiere ir conmigo y conocer Egipto, aquí abajo les dejo un link de WhatsApp, ahí escriben, yo mismo les respondo. Y ahí viajamos todos a Egipto juntos. Escriban aquí abajo y les damos toda la información. Pero bueno, Daniel, tu caso es uno de los casos más asombrosos en donde se afirma intervino un ángel. Cuéntanos, ¿qué sucedió? ¿Qué te pasó, Daniel? Bueno, va a arrancar como contextualizando un poco. En agosto del 2010, yo salía del Club Guaymaral en la autopista, pues saliendo casi de Bogotá, con la que era mi novia en ese entonces, y salíamos pues en el carro normal. Yo era menor de edad, yo tenía 17 años, y camino pues por la autopista, tuvimos un choque muy simple, donde solucionando este choque duramos casi 3 horas. Era la primera vez en mi vida que yo me estrellaba. Entonces llamé a mis papás llegaron al sitio del accidente. El carro que yo iba manejando ni siquiera era mío, era de mi abuelo, que se había muerto hacía como 2 meses, más o menos 3 meses antes. Pues yo había pedido permiso igual para usarlo, todo el cuento. Entonces cuando llegamos mi mamá estaba un poco estresada, pues que por el carro del papá, que con el tema de la familia y todo. Mi papá, pues digamos que también fue un poco, pues no me regañaron, pero pues era como aprende esto y tranquilo, esto lo solucionamos, no te estreses, no te preocupes. Mi papá estaba ahí parado y en un momento vio que pasaba el Transmilenio a toda velocidad por un lado y los carros también como si nada. Entonces él dijo, siéntate en el carro y pues ya está la policía, ya está la del seguro, ya está todo el mundo, pues bueno, al final nos dirán qué hay que hacer. Yo me acuerdo que llegué, me senté en el carro y llegó la señora del seguro, pues después de un tiempo, a tocar la ventana. Mi papá se bajó, fue, revisó, volvieron los dos y me dijeron, ven que te toca firmar a ti los papeles porque tú ibas manejando. Y usamos como escritorio el baúl del carro del Mercedes que yo venía manejando, que era el último carro involucrado, porque digamos que todo el resto de carros estaban de ahí para adelante. Lo único que había detrás de nosotros era dos motos de la policía, como en reversa, con las luces pues, de la policía prendidas, como pues para avisarle a la gente que había un accidente ahí. Mi papá eso ya me lo cuenta él, porque yo no me, digamos que ahí ya no me acuerdo tanto,
que me dio un abrazo, me dijo tranquilo, esto lo solucionamos, y que se volteó y vio venir un carro sin luces, entonces gritó, viene un carro sin luces que no va a parar, y él cogió por un lado, yo corrí para el otro, y pues, o sea, no tengo exactamente el croquis de como exactamente la dirección que corrí, pero el carro alcanzó a timonear un poquito, me estrelló las dos motos de la policía, una moto quedó como debajo del carro frenando el carro, la otra moto salió volando, una señora que estaba ahí, pues digamos que venía en el otro carro donde hemos tenido el choque sencillo. Yo normalmente pues no menciono nombres ni nada, pues porque eso sí entiendo que hay temas personales, pero lamentablemente a ella le cayó una de las motos de la policía encima y pues falleció ahí en el lugar. A mí me estrelló el carro, salí volando, el carro después estrelló el resto de carros, entonces pues eso digamos que se volvió caos con cosas por todos lados botadas, todo, y digamos que ahí arranca un poco una cadena como de milagros y de cosas muy sorprendentes que pasó alrededor de este accidente, porque se baja mi mamá del carro, pues estresada, gritando, mi papá le dice, "Mama, Daniel", yo estaba botado en el pavimento, boca abajo, pues con una mano para cada lado, un brazo para cada lado, las piernas también para cada lado, y mi papá me cuenta que inclusive él en un punto, como yo no reaccionaba y pues no sabía qué hacer, digo, mi reacción fue meterte el dedo en el ojo, a ver si tú cerrabas el ojo. Y no lo cerrabas, lo tocabas. Y llegó mi mamá y ahí llegó lo que nosotros llamamos como un primer ángel, porque nunca supimos quién fue. Una persona de la nada le dice a mis papás, yo soy médico, déjeme tocarlo. Y mis papás como, no, 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 no lo toque, déjelo tranquilo, que no sé qué, que no, que yo soy médico, que déjelo. Entonces le dijeron a mis papás, cójale los tobillos y como que el señor a los 2 segundos, ahí, no sé, tocándome cualquier cosa, dijo, le sentí el pulso a Daniel y no sé, no pasaron ni 30 segundos y llegó una ambulancia. Entonces como que uno dice, pucha, en la mitad, ya ahí la autopista estaba trancada, de la nada, no habían pasado 5 minutos del incidente, cuando aparece una ambulancia de la nada. mm, Iban a montar a la señora en la ambulancia. Mi mamá dice que ella sacó como el abogado interior, que no pues era abogado, pero pues ella le dijo a un policía, mi hijo es menor de edad y tiene prioridad. Y el policía dijo, pues tiene toda la razón. Ahí me montan a mí en la ambulancia. Mi mamá se monta conmigo, y digamos que pues arrancamos como el proceso. Mi papá dice que él ahí como que trató de buscar a la persona que nos había ayudado, pues que los había ayudado a ellos también, y no volvió a ver a este personaje. Y se sentó como en el andén como a analizar un poco la situación de lo que había pasado. Y ya después con el tiempo, ahorita pues te sigo contando como la historia, digamos, del accidente como tal, pero para continuar con esta persona puntual, pues digamos que por redes, en ese entonces no había tanto Instagram ni todo eso, sino solo Facebook. Algunas personas le decían a mi papá, yo soy el médico que, que aparece ahí. Pero pues después mi papá dijo, me llegaron 5 personas con la misma cuento, quién habrá sido, y pues él escribió un libro que se llama Dios salvó a mi hijo, en el cual digamos que pues lo relata y lo menciona como un ángel, porque para nosotros digamos que no tenía ninguna otra explicación, fue una persona que llegó de la nada en el momento preciso, y apenas él dijo, le sentí el pulso a Daniel, pum, apareció una ambulancia en la mitad de la autopista de la nada. Entonces, pues digamos que eso fue como el primer gran milagro que vivimos. Ya después, yo en la ambulancia, pues digamos que seguimos. Este accidente fue como en la, casi más o menos 160, 150 y pico con autopista. Y digamos que hay muchos centros y hospitales, centros médicos y hospitales, de allá hasta el 85 que queda el country. Mi mamá le decía a los de la ambulancia al country y los de la ambulancia le decían, señora, su hijo está muerto o se está muriendo, necesitamos parar en cualquier lado donde nos ayuden. Y ella insistió e insistió que allá, porque ellos tenían, o tienen, perdón, un muy amigo de ellos que es médico del country. Entonces mi mamá lo llamó y él, digamos que salió corriendo y pues cuando nosotros llegamos, él ya nos estaba esperando con el equipo de cuidados intensivos. Ahí me reanimaron y digamos que lograron como estabilizarme un poco, pero pues fue obviamente pues como un primer capítulo como fuerte. Ahí cuando me logran como estabilizar, empiezan a encontrarme pues que tenía fractura, la cadera partida como en 30 pedazos, tuve una lesión en el cráneo,
en las costillas, no me acuerdo ahorita puntualmente qué más. Yo estaba vomitando mucho y las primeras, cuando ya me lograron medio estabilizar, de las primeras cirugías que me tenían que hacer era pues la cadera para ponerle plaquetas, porque me pusieron como unos tutores que son como unos tornillos que te ponen por fuera, como para medio estabilizarlo, mientras pues digamos que el resto de cosas que estaban peor me las lograban estabilizar. Cuando llegamos a entrar a esa cirugía, para cambiar esos tutores por plaquetas, digamos, por dentro, yo estaba vomitando mucho y entiendo que los médicos no se habían dado cuenta que se me había roto el vaso. Entonces, como tenía el vaso roto, se me empezó a infectar por dentro, pues muchos órganos y muchas cosas, y eso empezó a hacer que yo vomitara mucho. En la entubada y anestesia, no sé exactamente en qué punto fue, pero cuando me iban pues digamos que para poderme anestesiar y demás, me tenían que entubar para la cirugía. Cuando me fueron a entubar, vomité por lo que estaba vomitando. Como me estaba metiendo un tubo, pues broncoaspiré. El vómito se fue a los pulmones. Y ahí digamos que estuve muerto como 25 minutos a un punto pues que todo el mundo estaba afuera. Este caso había sido súper sonado, salió en todos los noticieros, el por qué tampoco lo entendemos, porque pues mis papás no son figuras públicas, yo estaba en el colegio, tampoco era, digamos que, nada que ver con la vida pública o política o expuesto de alguna forma, y había mucha gente en la clínica. Mi papá, como por separarse un poco de la gente, se hizo en las escaleras de emergencia y en un punto pasa el médico que en teoría me estaba operando corriendo por las escaleras y él dice que paró como un piso abajo, se devolvió, le da un beso en el cachete y le dice, Rafael, yo no me puedo ir de acá sin decirle que su hijo está muerto hace 20 minutos. Y mi papá pues queda frío, sale y le dice a mi mamá, Daniel se murió. Mi mamá dice, no, Daniel no se va a morir. Y mi mamá salió corriendo con un agua bendita a meterse a cuidados intensivos. Y pues ahí le dijeron, usted no puede estar acá, no sé qué. Y una enfermera le recibió un agua bendita. Y curiosamente, el mismo médico que me reanimó el día que yo había llegado a la clínica fue el único que se quedó ese día dándole, diciendo, a mí la mamá de Daniel me dijo que hiciera lo que tuviera que hacer, pero que este niño no se pueda morir. Él se quedó ahí, digamos que me logró reanimar, o sea, pues como que hubiera algo de vida. Ahí lo que hicieron fue inducirme en un coma para que el cuerpo consuma la menor energía posible. Y pues le dijeron a mis papás, está conectado a una máquina, pero lo más probable es que se muera esta noche, o sea, está muy mal. Y pues no sabemos porque duró sin recibir oxígeno en el cerebro mucho tiempo, o sea, había como muchas implicaciones. Entonces ellos cuentan un poco que más o menos se fueron a la casa a esperar a que lo llamaran, Daniel se murió, y pasé la noche. Entonces eso empezó a ser como un granito de esperanza. Mi mamá es súper devota de la Virgen y pues digamos católica, entonces ella rezaba un montón. Mi papá también es pues súper creyente. Ellos tienen una historia de vida muy linda donde anteriormente habían tenido como ciertas situaciones también con la Virgen y demás porque no pueden tener hijos. Y en una aparición de la Virgen sintieron como un olor de rosas y a partir de eso mi mamá, perdón, quedó esperando a mi hermana. Después, cuando yo nací, también, digamos que nací pues muy enfermo y estuve también como 2 meses en cuidados intensivos con los pulmones estallados y eso también fue un momento pues de como un milagro también. Entonces pues siento que mi vida ha estado como rodeada de milagros y de cosas lindas y como que hoy en día entiendo perfectamente que hay una conexión y hay un superpoder más allá que pues yo lo relaciono indiscutiblemente pues con Dios y con la religión católica, que es de lo que yo soy creyente. Sin embargo, he sido después del accidente también como un poquito abierto a decirle a la gente, yo entiendo que mucha gente ya no cree tanto en la iglesia o ya no cree tanto en algo, y yo les digo, vale huevo en que creas, qué religión es, si crees en las energías, en lo que sea, pero cree en algo, porque hay estos momentos de la vida que son demasiado fuertes y no necesariamente un accidente, no necesariamente algo así como medio sobrenatural, sino la vida es muy dura y uno tiene que basarse en creer en algo que lo ayude en esos momentos duros. Entonces, pues
yo siento que mi vida estaba ahí. Bueno, ahí digamos que vuelvo otra vez un poco al accidente. Ahí me inducen en el coma. Esto entiendo que eran 24 horas frío y 24 horas caliente, y ahí pues los médicos empiezan como a revisar y dicen, pues Daniel está muy mal, no sabemos cómo vaya a quedar, puede que tenga algún problema después para hablar, el cerebro no sabemos cómo está, como que había muchas incógnitas alrededor de todo eso. Y en un punto pues dijeron, tenemos que desconectarlo pues para ver cómo reacciona. Y cuando estaban entrando mis papás como no a despedirse, porque pues ellos dicen que no va a despedirse, pero pues yo sí lo veo un poquito así. Cuando entró mi papá y me dio la mano, empezó a moverse todo, como los aparatos, y me dijo, acá está papá, y me pregunta, ¿tú cómo estás? Y que yo le moví la cabeza, le dije, mal, y empezó pues todos los aparatos a titilar y todas las enfermeras se puso a llorar porque no entendían cómo estaba pasando eso, y digamos que de aquí en adelante pues ya empezó a haber un proceso lento, pero de mejoría constante. Y eso fueron muchas terapias, mucha cosa. Después me pasó algo muy lindo y fue que ya estando a mí, parte de los procedimientos que me hicieron fue que para curarme los pulmones me pusieron una inyección que me quitaba todas las defensas del cuerpo. Y pues cuando ya estaba medio estable, a mí me daba una gripa y pues era gravísimo porque no tenía defensas. Entonces no dejaban que nadie me viera, que nadie nada. Y me sacaron a la casa, digamos que hospitalización en casa, que igual tenía enfermera y como una cama de hospital, todo. Y estábamos viviendo en la casa de mi abuela porque mis papás estaban remodelando el apartamento de ellos. Entonces pues toda mi recuperación fue ahí en la casa de mi abuela. Y un día, pues ya como 3, 4 meses después, fue el cumpleaños de mi abuela. Ya estaba un poquito mejor, de pronto un poquito más, como 6 meses. Mi abuela cumplió años y era el primer cumpleaños de mi abuela sin mi abuelo. Entonces le llevaron unos mariachis a tocar una canción, pues entre varias, pero entraron tocando una canción que yo nunca había oído, que arrancaba con una trompeta y empezó a sonar esa trompeta y yo me pongo a llorar. Y mi mamá me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo estuve con mi abuelo. Y se me vino como una imagen a la cabeza donde en algún momento, no sé puntualmente dónde ni cómo, simplemente se me vino como esta imagen, estuve caminando con mi abuelo en un sitio muy blanco. Entonces pues me puse a llorar por eso y fue como, yo creo que, no sé si él me devolvió a la vida o estuve con él o qué pasó, pero digamos que fue como un momento muy lindo que tuve con él y ya, eso fue como digamos lo relacionado puntualmente al accidente que tuve en ese entonces. Daniel, quería hacerte una pregunta. Tu papá escribió un libro Sí, y en ese libro él afirma que en el momento del accidente esa persona que apareció, él dice que es un ángel. Y tú que has hablado con él, con tu papá, eh, ¿qué dice que vio en ese momento? Porque él afirma que de un momento aparece y desaparece, o sea, como que aparece de la nada donde no había nadie y después cuando voltean a ver, ya cuando tampoco está, o sea, como que se desvanece, es una cosa muy extraña. es una cosa muy extraña porque pues ellos tal cual como ahorita decía, llega una persona diciendo yo soy médico, déjeme tocarlo y pues mis papás con su hijo ahí botado era como no, y después como bueno, pues sí, hágale. Y apenas él dice, le siento el pulso a Daniel, 3, 2, 1, llega una ambulancia, pues se centran en montarme en la ambulancia, todo, y pues cuando van a mirar, ya la persona no estaba. ¿Qué dice tu papá de cómo era el aspecto de esta persona, de esta persona que Pues él apareció? dice que no, pues como que entre toda la angustia tampoco lo detalló tanto, como que no, pues nunca puso quién es el que me va a ayudar conmigo, no, pues como que se centró en que alguien le iba a ayudar y ya, pero pues él dice como que no tiene como un recuerdo de los rasgos físicos de esta persona. Ni tu mamá tampoco lo recuerda, ni nadie. Nadie. Ellos los dos coinciden, pues que era una persona, pero No recuerdan los ojos, no la cara, el recuerdan la rostro, cara, no, no. y nadie que estaba allí lo recuerda tampoco. Nadie nunca supo porque en algún momento, pues si quisieron como preguntar que quién era, pues que le querían dar las gracias, que todo,
y pues nunca pudimos saber quién fue. Posteriormente sí le pasó a mi papá que por Facebook como esto fue un caso tan sonado después del accidente, también empezamos a hacer muchas entrevistas, campañas para que la gente no consumiera en el momento de manejar, pues no manejara, perdón, cuando consumía alcohol. Hicimos también un par de conferencias y de cosas. Y sí pasó que unas 5 o 6 personas se le acercaron al papá a decirle yo era el médico que ayudó. Pero pues decíamos, si hubiera sido uno puntualmente con el detalle, uno va y de pronto se creía la historia. Pero pues cuando llegaron como 5 distintos y todo, pues fue cuando ellos realmente Pues mi papá en el fondo dice, es lo que yo creo, es lo que yo siento. Y creo que eso fue parte de todo este proceso y pues así lo veo y nadie me va a convencer de lo contrario. Y en ese libro, que es un libro excepcional de tu padre, él dice que también ahí él sintió que había una cosa milagrosa también en el poder de la oración. ¿Qué te dijo tu padre? Porque él dice ahí que mientras tú estabas muy enfermo, ellos oraron, hicieron una serie Yo te voy a decir algo, eso sí tiene un poder espectacular y es la oración y yo sí creo mucho en eso. Digamos que en mi caso yo tengo desde ese accidente como una medallita. No tengo la Virgen del Carmen por un lado, que fue la que me salvó en el momento de cuando yo nací, y tengo por el otro lado el Señor de los Milagros, que fue el que pasó en este accidente. Mi mamá tuvo un encuentro con una persona donde le dijo que el Señor de los Milagros estaba buscando una manifestación para darse como a conocer. Y mi mamá no sabía tanto de él, empezó a rezar y digamos que a partir de rezar la oración del Señor de los Milagros y demás, también empezó a llegar demasiada gente a decirles que querían rezar con ellos. Al lado del country hay una clínica, una iglesia, perdón, y ahí empezaba, llenaba gente, todo el mundo corroborando, le escribían a mis papás por Facebook que estaban haciendo oraciones en otras partes del mundo, en otras ciudades de Bogotá, de Colombia. Entonces como que todo el mundo dice, era un poder de una cantidad de gente como en pro de una misma solución o de una misma esperanza, que yo sí creo fielmente que hoy estoy en estas condiciones, es gracias a eso. Porque digamos que mi estado físico, intelectual, digamos, de poder estar trabajando, de haber hecho una carrera, de tener como mi vida independiente, de poder caminar, correr, de hacer muchas cosas que los médicos en un principio no veían viables, hoy en día son viables y los médicos me lo decían, es que usted para nosotros clínicamente no está. Yo tengo una historia, digamos, con eso que fue, una vez estábamos entrando a un restaurante en Bogotá, yo todavía con muletas, todo, y entraba el director del country, yo no sabía quién era él, y el man entraba como con 3 amigos, y él para y le dice a los amigos, ese niño que ven ahí, para mí no existe. Y yo, ¿qué pasó? Entonces, después mis papás me dijeron, no, él es el director del country y todo, y él me dijo, man, es impresionante, o sea, yo que veo casos todos los días en el hospital, lo suyo no es normal, no es normal. Entonces, pues yo sí creo que a partir de la oración y de realmente uno estar convencido, porque es lo que también muchas veces le digo a la gente, orar no es sentarse en una esquina a orar y pedir por algo y ya, es uno estar convencido de que uno cree en Dios, de que uno cree en la Virgen, de que uno de verdad tiene una conexión con ellos. Y te voy a decir algo, yo tampoco es que vaya a misa todos los domingos, pero soy una persona que siento que cuando me siento a orar, lo hago como con la vocación y con la determinación de que estoy concentrado en eso. No es como por cumplir o por pedir algo o por agradecer algo, sino es un momento de verdad de conexión con Dios y con la Virgen. Y ahí es donde yo creo que realmente en esa conexión de energía, de algo sobrenatural que no sabría mencionar cómo se dice, pues yo lo califico de la forma más fácil que es la fe, pero pues obviamente hay gente que hoy en día le dice a uno que también tiene que ver con energías, con no sé qué. Yo me he vuelto como muy abierto en ese sentido, porque le he dicho a la gente, como te mencionaba anteriormente, yo no te voy a obligar a ser católico. Yo creo que cada uno puede hacer lo que cada uno quiere. Lo importante es que tú, tu energía y tu disposición crea, la entregues en pro de algo. ¿En qué? Lo que quieras, pero cree en algo.
Porque cuando tengas un momento difícil o algo, que estés convencido de que estás ahí, yo creo que mi solución siempre ha sido la Virgen del Carmen, el Señor de los Milagros, y pues digamos que mi religión católica. Pero pues he oído casos, porque digamos que por esta historia también me han llegado muchos otros casos, que gente que habla de la energía, que habla... Yo sí creo que lo mío fue netamente un milagro, fue netamente, digamos que el tema de la fe, y pues como toda esa energía, pues, porque obviamente sí hay una energía alrededor de la oración, de todo lo que pasó como entre todos. Daniel, muchos de los médicos, como tú dices, pero también en muchas entrevistas, muchos médicos han analizado tu caso y dicen que es un milagro, que es imposible que te hayas recuperado de esa manera, que muchas personas que han vivido alrededor del mundo accidentes similares y sobreviven con problemas neurológicos, problemas del habla o simplemente nunca se recuperan, que es casi imposible. Y tú te recuperaste de una manera difícil, pero milagrosa, es un milagro. En el libro de tu papá y otras personas también que conocen tu caso, dicen, esto fue un milagro directo de la Virgen. ¿Tú sentiste en algún momento la presencia de la Virgen? ¿O la has sentido en tu vida? Pues lo que te digo, yo sí siento que cuando tengo momentos muy difíciles en mi vida y oro y demás, puedo estar asustado, estresado, como cualquier cosa así negativa. Y cuando te digo que me siento como a rezar, es como una paz y una tranquilidad que me invade el cuerpo, que pues yo no sé si eso sea una manifestación, pero pues sí como que me ayuda demasiado. O sea, que cuando tengo momentos difíciles, yo igual, a pesar de que digo que toda mi recuperación fue muy dura, siento que estuve muy tranquilo, que estuve como siempre acompañado, que como que me llevaron de la mano, no sé cómo decirlo, porque eran terapias que eran duras, que me dolía el cuerpo, o sea, como que toda esa cosa física era tenaz, pero igual yo sacaba fuerzas, yo no sé de dónde, y yo siento que eso fue eso, tener a la Virgen a mi lado y que era la que me caminaba al lado mío, ¿Sentías que la Virgen te acompañaba 100%, durante la recuperación? totalmente. Y además, no solo es allí, porque según entiendo, lo que he leído de tu familia, tu misma concepción, tu mismo nacimiento y el de tu familia también es milagroso. O sea, tú mismo desde incluso antes de nacer le habían dicho, si estoy mal, me puedes corregir, pero le habían dicho, no pueden tener hijos. Y de repente tu mamá busca esa conexión, porque no eran muy religiosos tampoco, según entiendo, o apareció, se buscó esa conexión religiosa y ella dice que fue un milagro porque incluso había manifestaciones de aromas de la Virgen, de luz, de como que había algo allí que ya indicaba que tu vida iba a ser un milagro. Digamos que mis papás tuvieron unos temas y es que efectivamente ellos no podían tener hijos. Hicieron varios, digamos que cosas de in vitro, de todas esas cosas como a nivel científico que se pueden hacer, o médico, y no habían logrado, digamos que, tener hijos. Y ellos empezaron a tener como unos grupos de oración en la casa. Y una persona que estaba en esos grupos de oración le contó a mis papás que había habido una aparición de la Virgen y que no sé qué, y digamos que fueron. Mi papá trabajaba mucho entre Colombia y Ecuador. Y cuando él estaba en Quito, llamó a mi mamá y le dijo, hay una aparición de la Virgen en Cuenca, si no me falla la memoria. Montes en un avión y vengas, mi mamá. Si no, le contó a la jefa, mi mamá trabajaba en un kinder, la jefa le dijo, montes en el avión y vayas para allá. Mi mamá llegó, se fueron para Cuenca, y llegaron súper temprano y había como, mi mamá dice que como un jardincito encerrado, donde iba a ver la aparición de la Virgen. Y se metieron, después como que se salieron, porque era eso como que creemos, pero no sabemos, y como que en un momento se salieron y cuando querían volver a entrar ya no se podía entrar porque estaba lleno, entonces quedaron como en todo el borde, y cuando estaban rezando, en la mitad de un aguacero, estuvieran tiendo en la mitad de un páramo, entonces pues no había flores, no había nada, mi papá y mi mamá sintieron un olor a rosas tremendo, y le dijeron a los de los al lado, como, oiga, está oliendo a rosas, nadie más lo olió. Y después de ese encuentro mi mamá quedó embarazada. Entonces, pues ellos dicen fue increíblemente en la aparición de la Virgen, donde quedaron esperando a mi hermana que se llama María, pues digamos que en honor a la Virgen María.
Y eso sucedió con tus padres. Y ahora en tu vida actual, luego de que ya te recuperaste, luego de que ha sucedido todo lo que sucedió en tu vida actual, sigues sintiendo esa conexión espiritual aparte de la oración? ¿Sigues sintiendo o han pasado cosas en tu vida y en la de tu familia que dices, mira, esto corrobora que hay algo que nos cuida, nos protege, algo que está allí? Pues yo qué te voy a decir ahí, yo creo que sí he tenido como ese pensamiento toda mi vida de que algo me cuida y me protege, pero pues tampoco es como que abuse de eso, es como que me puedo tirar de un quinto piso porque no me va a pasar nada. No, pero sí siento que he tenido momentos, digamos, una vez salí a rumbear y me hicieron un paseo millonario que no me lo pidieron hacer, pero algo me echaron porque me monté en un taxi que no, nunca me montaba en un taxi y por algún motivo reaccioné, logré medio pelear ahí con el taxista y me tiré del taxi y digo, pues pucha, hubiera podido amanecer quién sabe en dónde, pues me quitaron el celular, eso sí, pero pues yo digo como que he tenido como situaciones así puntuales que uno dice, gracias a Dios y a la Virgen no terminé botado en un potrero, no terminé como que me he podido librar de esos malos momentos. Entonces, pues sí creo que he tenido como en mi vida como ese acompañamiento de la Virgen. Por eso yo no me quito mi cadena nunca. De hecho, tuve una situación en Barranquilla que fui a ver una vez la Selección Colombia. Mi papá me dijo, Dani, quítate la cadena, están robando mucho, acá esto es mucha gente, que no. Y que yo no me la quito. Y tenga, me la robaron. Pero fue, curiosamente ese día me arrancaron la cadena para jalármela y quedó la medallita de la cruz pegada en mi piel. Se llevaron solo la cadena. Y yo salí corriendo detrás del man y Quedó la cuando medalla. quedó la O sea, medalla. O sea, llegaron a raparte. me raparon por detrás. Me tiraron como un vaso de agua por delante y un man por detrás me arrancó la cadena. Y yo como que me volteé y fui a salir corriendo y mi papá me gritó, Daniel. Y como que me devolví y ya cuando hice como pum, como que me toqué algo y me metí la mano y era la cruz y la cadena. La cruz y la medalla. O sea, es sorprendente. O sea, alguien viene, te roba, te arranca la cadena de oro, era de oro, y te la arranca para robarte, te echan agua y de repente se la llevan, pero la medalla donde está la imagen de la Virgen y del Señor de los Milagros te queda puesta Me queda puesto en el pecho en el pecho. Y tú la tienes y ahí se queda ahí. y se queda ahí. Y pues me la quité, eso le di a mi papá, me la guardó y pues acá la tengo otra vez conmigo. Y según entiendo, según lo que he leído también me puedes corregir, tu papá y tu mamá siguieron asistiendo a grupos de oración y siguieron asistiendo como a conmemoraciones religiosas, con grupos marianos y también siguieron sucediendo cosas alrededor de ellos, o sea, como que muchas personas se empezaron a acercar, ellos también se acercaron más a ese lado y empezaron a también ver que sucedían cosas milagrosas alrededor. Mi mamá, ahí sí digamos que mi mamá puntualmente sí es una persona que, Dios, su fe es impresionante. Entonces, ella tiene sus rosarios especiales, tiene como ciertas cosas que sí le ha tocado que la llaman y que, o a veces se entera de algo y digamos que le manda el rosario a alguien, pero siempre le dice, por favor, devuélvemelo para que se lo pueda entregar a otra persona después. Y yo siento que es lo que te digo, no somos una familia, mi mamá es la más juiciosa en ese sentido, mi mamá se va mucho a misa, yo no tanto, no sé si por la edad o por qué, pero pues digamos que cuando voy a misa también lo hago como con toda la concentración. Yo creo que mi papá es también un poco como nosotros, pues cuando está en la oportunidad y la ocasión va, pero si no, no. Pero pues todos somos demasiado creyentes y yo eso sí lo he creído toda mi vida y es, yo siento que la fe y la conexión de uno con Dios y con la Virgen está en uno. Porque también no es como que yo, porque yo voy a misa, eh, yo tengo que estar convencido de que yo estoy conectado, de que cuando yo entrego un minuto, una hora o lo que sea a la oración, lo hago en pro de esa conexión y digamos de esa fe que me ata a la Virgen y a la vida. Entonces, pues mi papá, lo que te digo, no creo que a ellos lo que pasa es que no es tanto que vayan tanto como a retiros y cosas,
sino que es más la gente que los ha buscado a raíz del libro y de la situación que se riegan. Y pues mi mamá sí tiene, digamos que su rosario, lo que se han pasado también es que les piden, los invitan a una oración por alguna persona o algo, y ellos con todo el amor del mundo pues lo han hecho, pues digamos que en rosarios virtuales, en cosas así. Em, entonces, pues yo creo que sí, sí siguen como practicando mucho su fe y todo, pero pues como con temas así muy puntuales. Y Daniel, sobre eso te quería preguntar. En eso, en ese espacio, ¿también has visto o han sucedido otros milagros relacionados con la Virgen alrededor de tu familia y de ti? Mm, ¿Otras como en otras manifestaciones? personas, Sí, que han estado cerca a ustedes. o sea, sí he sabido, pero no tengo ahorita uno punto, mi memoria ahorita me falla con alguno, pero pues sí me ha tocado que mis papás me escriben, porque a mí tan personalmente no me buscan tanto, pues es más a mis papás, pero sí me ha pasado que algún día estamos comiendo y me dicen, no, que una persona en no sé dónde, que se leyó el libro porque se lo recomendaron, hizo las oraciones y todo, y que la persona salió adelante, pero que tenga ahorita alguno así puntual que me acuerde, no, no tengo para contártelo, pero sí, sí ha pasado. Yo sé que has vivido unas experiencias muy duras, me relataste algo, solo quiero volver a esa experiencia puntualmente muy, muy pequeña, sin enfocarnos mucho en eso, si tú quieres, y es ese momento en que tú dices que escuchas una canción de mariachi, que van a la casa y tocan el mariachi una canción y de repente tú te despiertas y dices, esa canción ya la había escuchado y recuerdas a tu abuelo fallecido y que estuviste con él en algún momento de ese recuerdo de tu abuelo y en ese punto, ¿cómo era ese lugar? Ahí te cuento, de hecho lo más asombroso es que la canción ni siquiera la había escuchado. Nunca en la vida la habías Era escuchado. una canción muy vieja, que lo que entiendo es que cuando mis abuelos eran novios, mi abuelo se la dedicaba a mi abuela, pero yo no, yo eso no lo sabía. Simplemente empezó a sonar la canción y yo me pongo a llorar y se me viene esa imagen en la cabeza que fue caminar como entre una nube con mi abuelo. O sea, yo me acuerdo estar con él en un espacio blanco, 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 caminando con él, los dos solos, pero no, pues no, no es como que haya visto una escalera o algo así, ese tipo de cosas, pues como que no, no lo tengo tan presente, simplemente lo tengo a él y no sé si él me devolvió, si eso no te lo podría confirmar, pero pues creo que pues sí tengo como ese recuerdo muy especial de que estuve con él. Y le contaste esa canción a tu abuela o a tu familia. Y ellos son los que te dijeron, Le esa conté a es. mi mamá y mi mamá pues en ese momento digamos que se puso a llorar porque ella fue la que me dijo, esta canción es tu abuelo. Es sorprendente todo esto. Y lo otro, quería preguntar, que después de todas estas experiencias, ¿cambiaste mucho? O sea, ¿el Daniel antes del accidente cambió de alguna manera positiva después de esto? O sea, este accidente que fue horrendo, que te tocó muy duro y fue muy doloroso, ¿te hizo mejor persona? Digamos, ¿esto te cambió para bien? Yo creo que sí, indiscutiblemente sí. Lo que pasa es que pues yo también era una persona, pues un adolescente, 17 años, era muy pequeño, pero sí creo que eso también me hizo madurar muy rápido. Siento que me ayudó mucho, pues yo igual le había hecho la primera comunión, la confirmación, todo, digamos que siempre ha sido creyente, pero pues a raíz de esto, obviamente entendí y comprendí pues que tenía una conexión indiscutible con la Virgen y con el Señor. Entonces, pues eso sí me ha guiado y pues yo creo que me ha permitido ser muy maduro en muchas decisiones que uno toma de pronto en la juventud. Yo no he sido tan loco de pronto como muchos de mis amigos o las personas que me rodean, he sido una persona más bien calmada y centrada. Yo creo que es a raíz de eso y pues podría decir que pues sí hay como un antes y un después, pero pues no es como que ya fuera un adulto con un pasado y que lo hubiera cambiado del todo, pero sí usé ese momento mucho como para ser muy consciente de muchas decisiones que he tomado en la vida y entender que pues muchas acciones tienen consecuencias. Entonces pues antes era muy normal, porque yo hablo hoy en día con muchos papás de amigos y cosas que me decían, es que antes no es que no lo hiciera de malo, es que lo normal era tomarse unos tragos, coger el carro e irse. Y al día de hoy yo creo que todavía hay mucha gente mayor que todo eso le cuesta mucho, porque ellos crecieron así
era una época en la que tampoco había tantos carros, no había tantas motos, no había tanta cosa, entonces pues yo creo que también los accidentes eran menores, no es que antes no pasara y hoy en día sí, es que pues también hoy en día la población ha crecido, la cantidad de carros que hay, los carros andan mucho más rápido, digamos que hay como muchas cosas que han como hecho que los accidentes hoy en día sean peores, pero yo creo que mi accidente también ayudó no solo en mí, sino inclusive yo podría decir que en Colombia marcaron un antes y un después, porque a mí sí me tocó que a raíz de todas las campañas que hicimos y demás, yo iba a la T con la policía y con los de Para y Piensa y Pon de tu parte, que era la campaña que hicimos con la alcaldía en ese momento. La gente me sacaba las llaves del carro y me las entregaba. Y yo decía, pues no puedo hacer nada, pero pues la gente como que empezó a caer en cuenta, a tomar conciencia de esto. A raíz de eso fue que muchas cosas se alinearon, la ley se volvió un poquito más fuerte, los parqueaderos empezaron a tener tarifas plenas por las noches, entonces pues ya si te tomabas unos tragos, pues puedes llevar el carro toda la noche y no va a ser gravísimo el parqueadero. Entonces como que empezó a haber como muchas ayudas, pues hoy en día pues indiscutiblemente ni hablar de pues, los taxis, las plataformas y la cantidad de alternativas que hay de movilización, pues la gente hoy en día es como muy consciente. Yo digo, es muy raro que uno salga a una fiesta o a un asado o algo y vea que gente joven se emborracha y coja el carro. O sea, no estoy diciendo que no pase, porque obviamente pasa y todavía se dan casos, lamentablemente, pero sí creo que mi accidente marcó un antes y un después en ese concepto, digamos, de cultura respecto al manejar con un trago. Daniel, voy a volver a algo que tú ya hemos mencionado aquí, pero quiero hacer énfasis en esto porque hace unos años yo entrevisté a una persona que también tuvo una situación de salud muy dura y me decía que estando en coma o estando en coma inducida, él sentía, o por lo menos lo único que recuerda de eso, es que él sentía que oraban, sentía que sí había alguien o sentía que había algo o que había personas que estaban orando por él. Es una persona que estuvo también en coma, lo entrevistamos hace un tiempo y me decía, no, yo mientras estaba en coma ya me habían desahuciado, supuestamente no podía volver a vivir con peritonitis y demás, y en medio de eso había algo que me decía, no estaba consciente de nada, pero sabía que iba a vivir porque sabía que iba a estar ahí y después cuando me recuperé me dijeron que hacían cadenas de oración por todas partes por mí y sentía eso. No sé si en tu recuperación también, o en el momento en que estuviste también internado en la clínica, sentiste eso que esta persona dice. Sí, porque digamos que sí me pasó, o sea, no tengo un recuerdo así puntual, digamos, de la clínica, lo único que tengo como pequeños flashes de tres, cuatro momentos en la clínica con temas puntuales que de pronto me acuerdo que me traté de quitar como todos esos cables que te ponen, porque normalmente estás con todo conectado, y las enfermeras me decían, es impresionante, porque te quitabas, tú te jurabas que ibas a ser James Bond y te quitabas espaladrapo por espaladrapo y que te ibas a parar y te ibas a ir. Entonces, pues digamos que me acuerdo que un día me fui a quitar todo y me amarraron, pero pues sí tengo como pequeños recuerdos así, pero digamos que en torno a lo que me preguntas, sí me pasó mucho que yo empecé a decirle a mis papás que quería darles las gracias, porque si bien de alguna forma me enteraba que había mucha gente alrededor, pues yo en la clínica todavía no entendía la magnitud de lo que me había pasado. Y yo siempre dije, yo quiero dar las gracias, yo quiero dar las gracias a todo el mundo, quiero hacer algo para agradecerle a la gente. Y pues como que yo después decía, yo como sabía que había tantas cadenas, que había tantas cosas, porque yo estaba en una cama botado, yo no... Entonces pues yo indiscutiblemente creo que eso sí, uno sí lo siente mucho, O sea, tú sentías, tengo que agradecerle a la gente, pero tú no tenías ni idea de que que lo era que lo que estaba estaba pasando, pasando. exacto. Y Yo después, de hecho te voy a decir, digamos que el accidente como tal, en la clínica yo no me enteré, eso fue ya cuando estaba bastante recuperado. Un día en el periódico de ADN salió como la historia muy detallada y un psicólogo o psiquiatra que estaba pues ayudándome a mí en el proceso de recuperación le dijo a mis papás, yo creo que ya es momento que Daniel se entere qué fue lo que le pasó y qué fue todo. Y me pasaron ese artículo y me lo dejaron solo y pues obviamente lloré en mis ojos cuando me enteré que una persona se había muerto, cuando todo. Y porque pues no, yo no tenía ni idea de todo lo que, pues, o sea, sabía que había tenido un accidente en un carro, pero pues curiosamente tampoco me acordaba de muchas cosas que hoy te cuento, que siento que también a raíz de hablarlas y de leer y de todo, pues como que la mente fue como acordándose de mucho.
Y entonces no sabías nada de lo que había pasado, simplemente te estabas recuperando y sentías que tenías que agradecer a esas personas que estaban orando por ti. Cuando ya te recuperaste, ¿pudiste entrar en contacto con los que oraban con ti, hablar con ellos, Pues compartir? los círculos cercanos sí, pero pues es que era de verdad impresionante la cantidad de gente de diferentes partes del mundo, porque es que no era solo acá en Colombia, eso fue un tema muy potente. Y la forma de pronto de agradecerle a, digamos que a la sociedad, por así decirlo, fue un poco, cuando yo le dije a mi papá, yo quiero como agradecer, fue cuando apareció la alcaldía diciendo que querían hacer una campaña llamada Padre Piensa Pon de tu parte, que la había arrancado Carolina Sabino y que la segunda parte de la campaña querían que fuera yo. Y, y pues yo dije, lo de una, a mí no me pagaron un peso por eso, yo nunca recibí, digamos que nada, eso fue netamente pues como una forma de agradecer. Y yo creo que mal que bien, lo que te digo, eso marcó un antes y un después. Y yo muchas veces siento que estoy como para un propósito muy grande, pero pues tampoco me detengo como a deprimirme a pensar qué será, sino que yo digo, yo creo que uno en la vida va dejando huella cuando deja las cosas bien y va cambiando personas o va cambiando la sociedad de alguna forma y aporta su bien. Daniel, ¿qué le dirías, por ejemplo, a una persona que en este momento esté o tenga un familiar que esté viviendo algo similar a lo que tú viviste en un hospital? ¿Cómo podrías, digamos, tú darle un mensaje para que tenga de alguna manera fuerza, igual que tú la tuviste y tu familia? Yo creo que es no perder la fe, es como realmente luchar, realmente entender que todos tenemos un camino y lo importante es no perder la fe, porque muchas veces que uno vive situaciones tan duras que a ratos uno dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué la vida es tan injusta? Porque empieza a hacer muchas preguntas y empieza como a envenenarse. Y lo importante es no envenenarse, sino de verdad tener fe, tener conexión, de creer que las cosas van a salir bien y pues seguramente van a salir bien. Puede que en algunos casos, porque de hecho te voy a contar ahí, me pasó que me hicieron una entrevista hace poquito que me preguntaban que porque yo creía que si yo era un milagro que una persona como Miguel Uribe cuando estaba en coma, pues sí, también iba a ser un milagro. Yo digo, muchas veces yo creo que el destino de Dios y de todo ni siquiera es netamente salvar la vida de una persona. Y a veces digo, le digamos el caso puntual, es una opinión muy personal de lo que pasó con Miguel. Yo digo, también fue, unió un país en medio de una polarización política y social impresionante, que por un momento todo el mundo se unió en pro de una persona, en pro de un bien, en pro de la vida, en pro de dejar el odio a un lado, de dejar muchas cosas malas a los lados. Y yo digo, a lo mejor esa era su misión, esa era su tarea. Entonces yo también digo, hay veces que eso puede ser muy duro para la familia y para las personas que se quedan, pero pues yo creo que muchas veces esa fe y esas cosas, tipo de cosas uno también las tiene que entender, que todos estamos acá por algún motivo y hay que lograr encontrar y es cuál era ese motivo y cuál fue el bien que hicimos. Has hablado de la Virgen, pero también está el Señor de los Milagros. Y tu medalla, la que tienes en el pecho, por un lado está la Virgen del Carmen y por el otro lado está el Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros está en una población colombiana para los que nos ven de muchas partes del mundo que se llama Buga. Y semana a semana, miles de personas van con fe a pedir ayuda, a pedir sanación, a pedir muchas cosas al Señor de los Milagros. Y él se apareció supuestamente alrededor de Buga y se construyó una basílica. ¿Tú tuviste la oportunidad de ir a esa basílica después? No he ido, sí estaba en Buga, sí estuve en Cali, pero una vez que fui a entrar estaba cerrado, no me acuerdo qué fue lo que pasó y no pude entrar, pero sí tengo pendiente. Y te iba a preguntar, hay un episodio que tú mencionaste, pero también se ha mencionado en otras entrevistas, y tengo que preguntártelo, y es que cuando tú estabas volviendo al hospital, estabas allí, recién te habían llevado, tu mamá llevó agua bendita, y Correcto. fue un episodio en el que prácticamente ella como que en medio de todo lo que estaba pasando que era crítico, que estaban diciendo los médicos, ya no hay nada que hacer, ella entra con esa agua bendita o intenta entrar con esa agua bendita en el hospital.
Ahí, digamos que eso fue cuando estaba entrando a la cirugía, pues ya estaba en teoría en cirugía, cuando mi papá sale y le dice a mi mamá que, que yo me había muerto, pues que le había dicho el médico que yo me había muerto. eh, Mi mamá salió con el agua bendita, se metió en cuidados intensivos y dijo, por favor, échenle esta agua a Daniel. Y ahí fue cuando el médico que me estaba reanimando, digamos que me logró reanimar 25 minutos después. O sea, tuviste 25 minutos muerto, sin pulso, sin presión, Sin nada. sin nada de los aparatos muertos. La línea como las películas, pip. Y en ese momento tu mamá llevaba un frasco de agua bendita, entra y entre el médico que está haciendo las cosas físicas y ella que usa el agua bendita, en ese preciso momento es que te Exacto, recuperas. tal cual. Vuelve a activarse el monitor. Exactamente. Pues no sé si apenas me lo echaron, pero pues porque obviamente hay un proceso mientras mi mamá entra, y se lo reciben y todo el cuento, pero pues a raíz de eso también sí pudo haber pasado un poco. Y tu mamá había traído esa agua bendita de los grupos a donde iba. Mi mamá es de esas personas que siempre que tiene la oportunidad, pues como de... Mi mamá siempre tiene agua bendita en la casa, siempre, en tarritos. Entonces, pues cuando va a alguna misa, cuando va a algún grupo de oración que tienen agua bendita, eso ella siempre coge y siempre tiene. Y lo otro que te iba a preguntar, ya estamos casi terminando este podcast, me ha parecido que tu testimonio es un testimonio impresionante. Yo nunca había estado cerca a una persona que haya sido considerada para gran parte de la humanidad un milagro, tanto médico como espiritual. ¿Tú sientes que el hecho de que estés aquí conmigo, hablando, que se te considere un milagro, es de alguna manera o tiene una motivación? ¿Hay algo que te tiene aquí? O sea, algo espiritual, la Virgen, Dios, o algo divino, espiritual, ¿te ha puesto aquí para demostrarle al mundo que existen estos fenómenos? 100%. Yo creo que realmente estos espacios se permiten para uno poder transmitir, digamos, un poco su experiencia, su acto de fe y demás, para que llegue a más personas. Yo creo que entre más personas lleguen, yo pues también pues, nunca, pues no es así que nunca digo que no, pero pues trato, digamos, de estar en los mayores espacios que pueda y todo, en pro de poder contar mi historia, de que llegue a muchas personas, de que entiendan que la fe y la energía conectan mucho y pues realmente que sí hay milagros. Pues es como raro decir yo soy un milagro viviente, pero pues digamos que por lo que viví me tocó mucha gente, inclusive médicos, que me lo decían de frente, usted es un milagro, usted clínicamente no puede estar como está. Entonces pues como que yo digo, sí, sí considero que el hecho que tú me encuentres y me invites acá y todo hace parte de que yo pueda como contar la historia para transmitirla y que mucha gente se entere y mucha gente pues crea en esto y se convenza de que sí se puede. Hay ahora otras personas que de pronto estén pasando por un mal momento y oyendo estos testimonios les dé un poquito de fe, les dé un poquito de paz y pues entender que de eso se trata. ¿Y tú crees que, que, que tu historia, que es impresionante, tanto de tu sanación y de tu curación, tanto como de lo que pasó alrededor y de esta persona que apareció, que tu papá dice que es un ángel, tú estás seguro que esto fue así? O sea, es un ángel vino y te ayudó. 100%, no tengo una duda. Por lo que te digo, o sea, yo sé que no es como que nos lo inventamos por contar una historia, sino que, pues que yo le he hablado con mis papás y pues estoy absolutamente convencido de eso, porque pues nunca supimos quién fue, digamos que todo se dio para que realmente, porque pues yo también creo que de pronto hay muchas veces que hay milagros o hay cosas que se presentan, pero pues que no son tan evidentes. Yo creo que en mí fue absolutamente evidente. O sea, sí fue clarísimo que llegó alguien y que caminó de mi lado durante todo el proceso. Y cuando los médicos le decían a mis papás que no va a poder volver a caminar, a los 3, 4 meses estaba caminando con muletas, pero caminando. Y entonces pues como que hay muchas cosas también en la recuperación y todo, que como te digo, yo estoy seguro que me acompañó la Virgen de la mano, pero pues sí, estoy convencido de que sí. Y después de eso, ¿tú y tu familia alguna vez entraron en contacto con algún sacerdote, alguien de la iglesia y les contaron la historia? ¿Entraron de alguna manera en eso? Mi mamá sí, sí la ha contado varias veces, yo no, pero mi mamá sí,
digamos que ha tenido, mi mamá, pues lo que te digo, es demasiado creyente, ella sí tiene, pues digamos que más con ese tipo de cosas. De hecho, yo me acuerdo que una vez, cuando trajeron las reliquias de Juan Pablo II, eh, eso era una pila enorme, todo, para poder entrar a verlo, todo. Y ahí sí me acuerdo que empezamos a contarle al padre, pues que yo era la historia, que todo, pues que queríamos entrar de alguna forma. Y mi mamá le dijo, ni siquiera soy yo, quiero que él entre él. Y el padre nos dijo, yo sí me sé esa historia, yo sí creo en todo eso, y nos dejó entrar. Y estuviste frente a la reliquia de Y Juan estoy de Pablo II. frente a la reliquia de Juan Pablo II, ahí nos sentamos, hicimos una oración y volví a salir. Bueno, ya llegamos, estamos llegando al final de este podcast. Ha sido una historia increíble. Es una historia increíble tu historia, Daniel. Al final, yo quiero pedirte un favor, que ya hemos hablado de la fe, hemos hablado de oración, hemos hablado de milagros, hemos hablado de los mensajes a las personas que están ahí, pero si alguien está viendo esto porque está de alguna manera mal o no puede de alguna manera seguir adelante o siente que no puede seguir adelante, quisiera que le enviaras un mensaje ya que tú has vivido todo esto, porque nos están viendo y mucha gente que nos está viendo está muy mal. No, Entonces, yo les diría que tengan fe, que crean en algo, que lo importante también es, yo te lo decía ahorita, o sea, yo soy católico, creo mucho en mi Dios, en mi Virgen, pero pues hoy también siento que el mundo lamentablemente pues se ha ido por diferentes lados. Entonces pues yo les diría a todos, crean en algo, enfoquen sus energías en algo que les ayude a salir adelante, que no pierdan la fe y que pues seguramente las cosas van a salir adelante. hay ángeles entre nosotros y hay algo allí, hay alrededor nuestro que nos quiere ayudar y que está allí que nos Exactamente. puede sacar Hay adelante. que conectar con eso y estar tranquilo y confiar en que las cosas van a salir bien. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Historias Paranormales. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y estar acá. Muchas gracias a ustedes por vernos aquí en Historias Paranormales. Muchas veces hemos presentado historias asombrosas, pero es la primera vez. Porque hemos hecho historias de SMS, experiencias cercanas a la muerte, donde las personas afirman que van a otro mundo, a otra realidad, que hablan incluso con sus familiares fallecidos, o que ven un túnel de luz, o que ven algo que hay más allá de la vida. Pero esta vez es la primera vez que hacemos una entrevista con alguien que es un milagro viviente. Y para mí es impresionante. Para mí es impresionante lo que nos contó Daniel. Además que fue un caso que cambió la legislación colombiana. Es un caso que cambió la forma en cómo vemos de alguna manera el acto de manejar, de estar, de abusar de las sustancias como el alcohol. Y yo creo que eso de alguna manera es impresionante. Daniel nunca debió haber sufrido lo que sufrió. Daniel nunca debió haber estado expuesto a lo que estuvo expuesto. Nunca debió haber sufrido tanto dolor en la clínica. No, sucedió. Pero su testimonio, los milagros que vivió, la aparición de ese ser, de esa persona que le ayudó, el uso del agua bendita en la clínica, las cadenas de oración que él decía que sentía. Aquí está, que sentía, que necesitaba de alguna manera responder a esa gente y darles las gracias. Todo eso para mí es milagroso y me muestra algo de lo que hemos hablado pocas veces acá, y es del poder de la fe, como él mismo nos dice, el poder de la creencia, el poder de la mente. Si hay algo sobrenatural, está bien, pero también eso sobrenatural o eso que está allí se desata por nuestra creencia, por nuestra posición frente al mundo. Y es lo que les quería decir, nunca se dejen dar por vencidos, nunca tiren la toalla, sigan adelante, luchen. Tal vez los momentos más duros que nos pone la vida son momentos simplemente que están allí para hacernos cambiar, para hacernos mejorar, pero sobre todo para dejar un testimonio como el de Daniel y ayudar a los demás, ayudar al mundo. Yo siempre termino diciendo estas cosas, pero bueno, es la reflexión que yo hago luego de escuchar todo lo que escuchamos. Y a ustedes siempre les digo que los quiero mucho, pero esta vez les digo, quieran a las demás personas, quiéranse a ustedes mismos, luchen por sus sueños, que muchas veces no nos pasa nada tan terrible como lo que le pasó a Daniel y nos rendimos. Él vivió algo muy fuerte
y salió adelante. Si él lo pudo hacer, usted también. Así que le vaya bien, que esté muy bien en donde se encuentre, que solo le pasen cosas bonitas. Gracias por vernos en Historias Paranormales.